Muy buenas tardes amigos y amigas de Alex Comunica. Ahora mismo las 5:06 en horario de Madrid, España. Y, ¿cómo me gusta decir esto? Las 12:06 en República Dominicana, en Punta Cana. Ya sabéis que estamos esta semana cubriendo un congreso de alimentación y nutrición organizado por Immunotech, el laboratorio canadiense que, como bien sabéis, ha elaborado este suplemento, que es suplemento número uno en el mundo y que toman centenares, miles de personas en todo el mundo, como es Inmunocal, del cual ya sabéis somos prescriptores y recomendadores porque funciona y va. Precisamente, ya que estamos esta semana cubriendo un congreso de alimentación, de nutrición, yo creo que es muy importante en el programa de hoy, que es un especial de salud. Hoy lo vamos a dedicar íntegramente el programa a la salud. Empezando hablando de nutrición. Porque lo que uno come, obviamente que somos lo que comemos. Eso es una obviedad. Pero si te dijera que tus hábitos nutritivos, alimentarios, pueden hacer precisamente que cures una enfermedad, que te cures una patología. Esto ya lo decía el gran Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento. Pero esto que es una frase bonita, tenemos que darle forma, tenemos que darle practicidad. ¿Qué comer para sanar? Es el título del programa de hoy. Y para ello vamos a contar con todo un especialista, un experto como es Tito Figueroa, conferenciante y mentor de autosanación. Él ha investigado y ha encontrado el método, la manera de activar el mecanismo de autosanación natural que ya tiene nuestro cuerpo, porque como bien sabéis, lo natural es estar sano. Lo natural es estar saludable. Lo antinatural es la enfermedad. Tenemos que volver a esa naturalidad, a esa salud natural que tiene nuestro cuerpo, porque sí. Tito, muy bienvenido. Alex, te veo muy bien, te veo bronceado, te Sí, veo lleno de vitalidad, has sintetizado muy bien la vitamina D y la vitamina sí. K2 a partir de la energía fotónica del sol de Punta Cana, así que te felicito, te veo muy sano, hermano. Demasiado incluso, ¿eh? Porque tengo la espalda que no la puedo ni tocar. Pero No, bueno, son las consecuencias. sí, ahí todo es bueno hasta cierto punto y La cuando dosis. es malo, ¿no? Qué bueno, pero me alegra mucho que estés en Punta Muchas Cana, gracias. un paraíso terrenal sin lugar a dudas. Pues sí, lo es, Tito. Tito, ¿qué comer para sanar? ¿Cuándo te diste cuenta tú, pero en tu propio cuerpo, que la nutrición es indispensable, uno de los pilares para activar precisamente la autosanación? Sí, en primer lugar, tú comenzaste con un contexto absolutamente correcto y determinante, y es casi imposible sanar si la persona no deja aquellos alimentos que coadyuvaron en el proceso degenerativo de esa enfermedad. Y eso es algo que normalmente a las personas nos cuesta asumirlo. Yo voy a compartir, según mi propia experiencia, cuál fue el instrumento que definitivamente a mí me hizo un antes y un después conforme a mi conciencia respecto a la alimentación. Hubo un instrumento, un dispositivo que realmente me dotó de un nivel de conciencia que no tenía antes y que definitivamente hizo la diferencia. Pero siguiendo con esta introducción, no se puede sanar, o por lo menos no completamente, si la persona sigue comiendo aquello que le enfermó. Y eso lo decía Hipócrates, el padre de la medicina. No lo está diciendo Tito Figueroa, yo solo lo estoy repitiendo, ¿no? Y es un hecho lógico, pero ¿cómo cuesta? Y claro, digamos que estamos en una sociedad en donde queremos todo rápido y como cierta industria nos otorga algunos medicamentos para que sanemos, tenemos la idea que, bueno, con solo consumir esos medicamentos se supone que vamos a mejorar, pero no lo estamos haciendo bien. El primer paso, cuando conectas con el aspecto trascendente de una enfermedad, y lo repito, el aspecto trascendente o trascendental de una enfermedad, es que tienes que hacer cambios. La enfermedad es una especie de mecanismo evolutivo mediante el cual la vida te está dando un par de bofetadas, te está sacudiendo, tomándote por los hombros y te está diciendo
tienes que cambiar, tienes que transformarte, tienes que cambiar a una versión superior de ti. Y eso empieza por los hábitos, porque la gran mayoría de las enfermedades hoy en día tienen que ver con nuestro estilo de vida. En el pasado, digamos, hace un siglo atrás y mucho más allá, las personas morían de enfermedades infecciosas porque no se contaba con la medicina eficaz para detener estas infecciones. Pero a partir del momento en que se descubrió la penicilina, etcétera, eso cambió. No obstante, hoy en día estamos más enfermos que en otrora. Hoy hay más diabetes que nunca, hay más cáncer de todo tipo que nunca, hay más enfermedades en los niños que nunca, hay más enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas que nunca, y la gran mayoría vienen como consecuencia de un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene mucho que ver con aquello que utilizamos como fuente de alimentación, aquello que comemos. Por supuesto, no solo nos alimentamos de comida, también nos alimentamos por distintas vías, ¿no? La información que procesamos, el tipo de pensamiento que permanentemente estamos reparando en nuestra mente, el tipo de respuesta fisiológica, bioquímica, emocional, también todo está relacionado. Pero si analizamos la gran mayoría de las enfermedades que hoy en día están campando a sus anchas, nos damos cuenta que tienen un factor en común. Y el factor se llama inflamación crónica, aunque a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero creo que en este contexto la palabra crónica entra muy bien. Inflamación crónica, una inflamación subyacente de bajo grado que por lo general está causada por la alimentación, entre otros factores como también el estrés oxidativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en esta tertulia, porque sé que van a estar otros profesionales, compañeros después de mí, yo creo que a mí me encantaría, Alex, comentar aquello que yo dejé de comer y desde mi experiencia y desde mis investigaciones un poco compartirlo también con las personas, aparte del trucazo que quiero compartirles. Me parece genial, Tito. Vamos a hablar de los enemigos, ¿no? Aquellos alimentos, o mejor dicho, comestibles, que no es lo mismo un alimento que un comestible, que te quitan vida. Te quita años de vida, te quita salud y calidad de vida. Así que, Tito, adelante. Vamos a señalar a los enemigos de la nutrición. Bien, me gusta, me gusta. Sí. Cuando yo era niño, pues yo era bastante obeso. De hecho, fui obeso hasta hace pocos años, tú lo sabes, Alex. Bueno, igual que tú, que en algún momento nuestra vida, nuestro nivel de conciencia no iba conforme a la forma como nos alimentábamos. Teníamos inquietudes, teníamos intelecto, habíamos descubierto pues un montón de información que no estaba tan, digamos, en boga como hoy en día. Sin embargo, algo nos faltaba y era que estábamos probablemente luchando contra esos elementos o factores adictivos que nos había generado la alimentación desde muy, muy atrás. En mi caso, desde que yo era niño. Por ejemplo, yo era un obeso adolescente al cual le encantaba todo lo que eran chuches o todo lo que eran esos alimentos procesados, etcétera. Y eso me hizo a mí adicto a los helados, adicto a las hamburguesas, adicto a los refrescos, adictos a las chuches, como dije anteriormente, incluso en ese formato que supuestamente es sano, como cuando ves una barrita de granola y tú crees que es sano porque hay una industria que te ha dicho que eso es sano, que eso es light, y es absolutamente falso, ¿no? Entonces, lo que en mi caso, y quiero compartirlo ya empezando el programa, en mi caso hizo la diferencia, porque es cierto que uno va procesando información de manera intelectual, pero muchas veces esa información está a un nivel muy superficial de nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebro, digamos, en esa zona de la neocorteza, en capas muy, muy, muy superficiales, y esa información no terminas de comprenderla de forma contundente. Estoy seguro que muchas personas que en este momento me están oyendo están en la misma situación en donde yo estuve, Alex, y donde tú estuviste. Cuando tenemos la información, sabemos que tales alimentos no nos corresponden, no nos hacen bien, no nos están favoreciendo, sino al contrario, nos están perjudicando, lo entendemos, sabemos intelectualmente eso, pero no tomamos cartas en el asunto. ¿Por qué?
porque no lo hemos comprendido en una región más profunda de nuestra mentalidad, de nuestra comprensión. Y digamos que esto tiene ciertos niveles. Entonces, lo que a mí me permitió evidenciar de forma contundente que yo me estaba alimentando mal fue a partir de usar, sin ser diabético, un glucómetro. Yo creo que hoy en día toda persona debería usar un glucómetro, un medidor de sus niveles de glucosa en sangre. Porque a partir de una premisa que voy a compartir en breve, uno empieza a detectar cuáles son los alimentos que te están haciendo daño tisular, que te están promoviendo inflamación, que te están perjudicando y no lo sabes. En el momento en que lo empiezas a corroborar, a ratificar, en ese momento cobras conciencia. Y empiezo por decir cuál es cuál fue la manera como lo entendí. Cuando nuestros niveles de glucosa en sangre están por debajo de 100, por lo general nuestro páncreas no tiene la necesidad de disparar insulina porque no hay que controlar ese nivel de glucosa en sangre, ya que es una glucosa, digamos, que está dentro de un rango positivo. Me refiero a durante el día, es decir, la glucosa postpandrial, la glucosa posterior a haber comido, porque en ayunas se supone que debe estar uno en menos, 75, 80, 82, ese es más o menos mi valor dinámico cuando estoy en ayunas. Pero después que uno come, a los 15 minutos, a los 45 minutos, una hora después, uno empieza a darse cuenta qué ha sucedido en el cuerpo a partir de la ingesta de ese alimento. Y así comencé yo. Me compré mi glucómetro entendiendo la siguiente premisa. Todo aquello que pase o que provoque que mi glucosa se eleve por encima de 100 ya me está engordando o como mínimo me está generando grasa visceral, grasa hepática y grasa, digamos, alrededor de los órganos, una grasa que es sumamente perjudicial. Todo aquello que pase de 100, evidentemente hablo después de haber comido. Entonces, bajo esa premisa, empiezo a comer lo mismo que yo siempre comía para ir detectando cuáles eran esos alimentos. Todo aquello que te eleve la glucosa después de 130, 140, 150, 160, ya te está causando un daño importante, te está promoviendo una inflamación importante, precursora de enfermedades autoinmunes, de enfermedades crónicas, degenerativas y de todo tipo, empezando por el cáncer o la hipertensión, etcétera. Todo aquello que eleve la glucosa después de 130, 140, 150, te está promoviendo cualquier tipo de enfermedad producto de esa inflamación y te está generando un daño tisular, porque hay que tomar en cuenta que la glucosa, una vez que fermenta y se convierte en ácido láctico, ese ácido láctico es sumamente corrosivo para nuestros tejidos. Bien, una vez que uno está armado de esta información, comienza con, digamos, la detección de los distintos alimentos. Bueno, resulta que cuando comía cereales, por supuesto, yo comía trigo, comía avena, comía pan, comía arroz, comía cualquier tipo de cereal, incluyendo las barritas estas que uno cree que son sanas porque dicen que son light, etcétera. ¿Cuál era mi sorpresa? Que mi glucosa, digamos, a los 15, 20 minutos después de haber comido, ya mi glucosa estaba por encima de 100. Y media hora después, o digamos 45 minutos después de haber comido, mi glucosa ya estaba en 150, 160, 170. En ese momento yo entendía, Dios, este alimento me está generando un daño sistémico, un daño metabólico, digamos a todo nivel, en todos mis tejidos, empezando por el primer rasgo de la inflamación, aparte del abdominal, y es en los tejidos más susceptibles, como por ejemplo los tejidos internos de nuestras arterias, lo que se conoce como endotelio. Cuando eso se inflama, esta es la arteria, digamos, ¿verdad? Aquí está la luz interior de la arteria. Si esta parte interior se empieza a inflamar, obviamente que la arteria se va a estrechar, ¿verdad? Si la arteria se estrecha, se incrementa la presión sanguínea. ¿Eso en qué se traduce? En hipertensión. Entonces,
lo vemos como algo muy común hoy en día porque tenemos más de 50 años y decimos, bueno, es que ya yo tengo 50 años, tengo 54, o sea, es normal ser hipertenso. No, para nada es normal ser hipertenso. Lo normal es llegar a los 70 y a los 80 años sin un rasgo de hipertensión. Si tienes hipertensión es porque has ocasionado con tu alimentación, en la mayoría de las veces, hay ciertas otras variables, has incrementado una inflamación metabólica que ha inflamado ese endotelio, esa parte interior de tus arterias, y eso ha generado esa presión arterial más elevada, porque has estrechado tal cual como si estrechas a una manguera para aumentar su presión, ¿correcto? En fin, eso es lo primero que tienes que entender. Si comiste cualquier tipo de cereal y estás subiendo tu glucosa por encima de 130, 140, ya sabes que eres un candidato o candidata a una inflamación. Ahí viene la hipertensión, la resistencia a la insulina. De la resistencia a la insulina a la diabetes es solo un paso nada más y muy cercano, y de allí todo lo demás. Entonces tomemos en cuenta que esa inflamación es a nivel generalizado. Esa inflamación, por supuesto, que también afecta a nuestros intestinos. Nuestros intestinos tienen unas, digamos, paredes, unas membranas que están conformadas por unos enterocitos, que son las células o ladrillos que conforman a esa tela de nuestros intestinos. Pues esos intestinos, cuando esos enterocitos empiezan a separarse entre sí, esas ranuras, esas micro roturas permiten que pasen a la sangre sustancias que no deberían estar en sangre. ¿Por qué? Bueno, porque se ha permeado demasiado ese intestino. Pues eso nos pasa a la gran mayoría de las personas que permanentemente estamos comiendo de la manera como lo vengo narrando y otros alimentos más que voy a mencionar, ¿verdad? Esos enterocitos se separan, esa permeabilidad intestinal genera que pasen sustancias a la sangre que no deberían estar. Eso altera nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema inmune alterado empieza a comprometerse, se confunde y en algún momento ataca a nuestros tejidos porque empieza a crear anticuerpos y anticuerpos de todo tipo para perseguir a los enemigos que están dando vuelta en el torrente sanguíneo. Hay que entender también y ponernos en el lugar del sistema inmune. Está como loco porque cada comida, cada ingesta son invasores, son antígenos que están entrando en el torrente sanguíneo, y el sistema inmunitario completamente comprometido crea anticuerpos y anticuerpos que en algún momento confunden a nuestros tejidos y empiezan a atacarnos. Se atacan las fibras sinoviales de las articulaciones, te dicen que tienes entonces artritis, y te atacan la mielina de los nervios, te dicen que tienes esclerosis múltiple, o si no te dicen que tienes lupus, depende de los tejidos que ataque, o tiroiditis de Hashimoto, etcétera, etcétera. Al final es lo mismo, un sistema inmune alterado. ¿Pero por qué? Por una permeabilidad intestinal. ¿Pero por qué? Por una inflamación. ¿Pero por qué? Por una alimentación en donde has estado permanentemente incrementando tus niveles de glucosa. Ahora, hay algo que se debe entender. ¿Por qué esta inflamación es casi que una regla en personas que constantemente están generando picos de glucosa? ¿Por qué? Bueno, hay que entender lo siguiente. Los picos muy pronunciados de glucosa generan el disparo de la insulina, una hormona maravillosa que viene a ayudarnos y a socorrernos y nos aporta unas funciones que son sumamente importantes. Pero esta insulina, aparte de ser muy corrosiva, esta insulina, ella, una vez que se dispara para controlar los niveles de glucosa, es decir, empieza a generar una transformación química en esa glucosa para convertirla en grasa, ¿ok? Pero en esa transformación y, bueno, todo un proceso bioquímico impresionante, el cuerpo libera moléculas inflamatorias, citoquinas, que van por el torrente sanguíneo a todo el organismo. Ahí está el problema, porque no es solamente que disparaste glucosa, finalmente la insulina hizo el trabajo y normalizaste tu glucosa y luego de 2 horas tu glucosa está estable. Sí, pero ya el mal está hecho, porque ya disparaste insulina, y si fueron picos importantes de glucosa, comiendo cereales, comiendo azúcar, comiendo chuches, comiendo o tomando gaseosas, o comiéndote un postre, o comiéndote unas papas fritas o un
perro caliente o lo que sea, evidentemente que ya tienes moléculas inflamatorias en todos los tejidos y esa inflamación es lo que llamamos la inflamación crónica. Por lo tanto, ¿qué debes evitar? Todo aquello que dispare tu glucosa por encima de 120, 130, 140. Y si eres una persona que tiene tendencia a engordar, como hemos sido Alex y yo en el pasado, pues mi recomendación, por lo menos en virtud de lo que ha sido mi modelo nutricional y cómo me ha funcionado, es que procurar que la glucosa postprandial, que es precisamente la posterior a comer, nunca pase de 100. Si eres una persona muy delgada, etcétera, pues entonces 110, 115, está bien mantenerse allí para nunca generar, digamos, moléculas inflamatorias. Pero si eres una persona con tendencia a engordar, mantente siempre en 100 o menos, 100 o menos. Y eso va cambiando y transformando nuestra vida a todo nivel. Hay muchas más cosas que decir, pero me imagino que quieres intervenir, mi buen amigo Alex, mientras yo tomo un poco de agua. Está muy bien esto que dice, y tomad buena nota, el glucómetro. Ahora mismo, Tito, si quisiéramos un glucómetro de garantía, de confianza, ¿se puede comprar dónde? ¿En Amazon? ¿Hay algún tipo de glucómetro que nos recomiendes? Porque hay incluso relojes como este, inteligentes, que dicen que pueden hacer de glucómetro. Yo dudo mucho con un reloj que ni siquiera analiza la sangre, se pueda saber qué nivel de glucosa tienes en sangre, ¿no? Ese glucómetro, ¿cuál nos recomendarías o qué tipo de glucómetro? Me has hecho una pregunta interesante porque precisamente a lo largo de estos varios años yo he probado muchos glucómetros y sí es verdad que hay que tener cuidado porque una gran mayoría, sobre todo aquellos que vienen desde China, etcétera, que son muy económicos, no son fiables, no están bien calibrados y te pueden dar valores que están, digamos, que pueden variar en un minuto uno a otro. O sea, te mides 2 veces seguidas y tú dices, epa, ¿qué pasó aquí? Eso lo probé yo muchísimo. Las personas que me están oyendo y viendo no tienen idea de la cantidad de pinchazos que yo me hacía cada día haciendo múltiples y múltiples pruebas. Entre algunas pruebas estaba precisamente el poder comprobar que el glucómetro realmente resultase fiable. No tengo ninguna relación comercial con ninguna marca de glucómetro. Ya quisiera yo, porque a lo mejor eso significaría un ingreso. No tengo. Pero de los que yo he podido comprobar y que además ayudándome posteriormente con investigar un poco, funcionan bien, que siempre permanecen calibrados y son niveles de glucosa que luego se pueden constatar con exámenes de laboratorios ya serios y tú dices, sí, coincide, es uno que se escribe como Counter Next. O sea, Counter Next. Sí, Counter Next. Ese a mí me ha funcionado muy bien. Hay otro que es Sinocare, así como Sinocare. Sinocare. Ese también es muy estable de los que he probado. Es verdad y qué bueno que hiciste esa pregunta porque cualquiera puede incluso entrar en ansiedad al Claro. medir los niveles de glucosa en la mañana y resulta que le aparecen en 100 y dice, no, ya yo estoy en una condición de prediabetes, cuando no es verdad, sino que el glucómetro condenado le está sumando 15 puntos, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, sí es bueno que, o que la persona, porque de verdad no quiero que en ningún momento se tome como si yo estuviese haciendo promoción a ninguna marca, pero que la persona le pregunte, por ejemplo, a la inteligencia artificial cuáles son las marcas más reconocidas en su país, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No es lo mismo España, nosotros vivimos en España y yo te estoy hablando de lo que he investigado aquí en España, pero en otros países probablemente eso cambia. Entonces yo creo que una inteligencia artificial como la de Bing, que tiene muy buen algoritmo comparativo, puede comparar y lo busca muy rápido, podría darnos una muy buena idea sobre cuál sería el glucómetro más recomendable. Está muy bien, y está muy bien también dar marcas porque
que no tengamos una relación comercial con ellas. Sí que es cierto que con esto de los glucómetros hay mucha controversia, ¿no? Sobre todo porque hay relojes inteligentes que dicen analizar la glucosa en sangre y eso es falso. Ningún reloj puede analizar la glucosa en sangre, al igual que ningún reloj tampoco te puede decir qué porcentaje de grasa tienes en el cuerpo. Sí, En esto hay que ser serio. Sí. Hay una bioimpedancia, cierta energía que emiten las básculas inteligentes. Esa bioimpedancia choca con nuestros tejidos y la información que recibe de vuelta este lector puede ser más o menos porcentualmente acertado, pero con un margen de error de unos 3, 4 puntitos, seguro. Pero si hay algo, ¿no? Si hay algo, puede... Ahora, no desconozco si los relojes tienen en modo alguno esa tecnología. Entonces, la cuestión, Tito, es no llegar nunca al 100 o rebasar el nivel de 100 en todo el día. Por lo menos para personas que tenemos la tendencia a engordar y así asegurarnos de que no estamos creando grasa visceral, etc. Una persona delgada, tú sabes que hay gente que tiene como esa... Ectomorfa. Sí. Exactamente, ¿no? Esa condición ectomorfa, pues comen lo que quieren y no engordan, no desarrollan barriga. Bueno, digamos que tienen un metabolismo muy privilegiado que les permite, digamos, trabajar muy bien con los niveles de glucosa, etcétera, no almacena tanta grasa, está bien, pero eso no le quita la condición de enfermarse, de generar una inflamación, ¿no? Muchas veces somos más afortunados a quienes sí se nos nota rápidamente que no nos estamos comportando bien con la alimentación, que estas personas que aparentemente tienen la fortuna de comer cualquier cosa y pareciera que no les afecta porque su cuerpo se mantiene igual, nunca engordan ni un kilo, que siempre están en el mismo peso, etcétera, porque estas personas probablemente no se están dando cuenta del daño que está ocasionando en su cuerpo, pero ciertamente sí tienen como menos susceptibilidad a ser resistentes a la insulina y eso les ayuda porcentualmente algo. Entonces, si es una persona que se mantiene delgada o que está muy delgada, eso también, bueno, llegar a 110, 115 no estaría mal. Pero por lo general, por debajo de 100, nunca va a disparar digamos, una secreción importante de insulina y eso nos mantiene muy, muy desinflamados. Cuando dices, Tito, personas que tenemos tendencia a engordar con más facilidad que otras, ¿eso se puede revertir? ¿Se puede cambiar? ¿O toda la vida vamos a estar con esa tendencia? Lo digo porque el metabolismo, hay personas que quizás sí que nacen con un metabolismo lento, pero se puede hackear el metabolismo, se puede acelerar el metabolismo, aunque seas una persona que de origen vengas con un metabolismo lento. Seguro, porque en el cuerpo todo es susceptible de mejorarse, así sea con un impacto epigenético, ¿no? Empezando por esa información que yo comparto en mi diplomado por eficiencia inmunológica, que es la forma de incidir, de influenciar nosotros a nuestra expresión genética, ¿no? Y a partir de ahí poner en marcha procesos de autorregulación, digamos, inmunomodulación, autosanación, etcétera. De que es posible, pero hay que tener mucho cuidado, Alex, con esa moda que en algún momento se impuso, que tiene hasta cierto punto razón, pero no está analizando el contexto completo. Y es la moda de comer 6 veces o más en porciones pequeñas. Eso se dice, se recomienda para mantener un metabolismo más rápido. Entonces, la pregunta es, ¿hace que el metabolismo sea más rápido? Seguro, porque lo mantiene activo, pero no es bueno para la salud, entre otras cosas, porque ya estarías disparando probablemente insulina 6 veces. Eso es muy perjudicial y es muy proclive todo esto, por supuesto, a la inflamación de la cual estamos tratando de huir. Hay que decir, Tito, que no todas las modas son malas, porque hay una moda que está muy bien, que es la del ayuno intermitente, que es lo que hace que comas como mucho 3 veces al día, aunque lo normal es que comas 2 veces al día, que te sacies bien, pero solo 2 veces al día. Es decir, comer menos, comer mejor, mucho mejor que comer muchas veces al día, varias veces al día, como aún siguen recomendando algunos médicos y nutricionistas. Y yo estoy de acuerdo con Tito, pero no estoy de acuerdo porque lo opine. Estoy de acuerdo porque lo he comprobado en mí mismo. Es decir, yo desde que hago 2 como mucho, 3, pero habitualmente hago 2 comidas al día, pero comiendo
en cantidad. Ahora, ¿comiendo qué? Comiendo proteína, comiendo verdura, fruta, poquita, azúcar, nada, carbohidratos lo menos posible. Desde que hago eso, puedo comer en cantidad y no me engordo ni mucho menos. Incluso yo estoy notando, Tito, en mí y en otras personas que están siguiendo también este tipo de alimentación, combinado con el ayuno intermitente, que el metabolismo se acelera, porque incluso en días que te lo saltas un poco, no lo notas. No te sientes hinchado. No te engordas con facilidad. Por eso te decía, Tito, que si bien es cierto que hay personas que de origen traemos un metabolismo más lento y que cogemos peso con más facilidad que otros, eso se puede revertir. Por lo que decías tú muy bien, Tito, de la epigenética. Que es lo que tenemos que aprender también, porque tú imagínate, Tito, que estuviéramos siempre pendiente todos los días del glucómetro. O sea, que llegara el momento de decir, ya no hace falta estar pendiente del glucómetro porque he cambiado mi metabolismo, ¿no? Claro. Y a eso podemos llegar, pero claro, nos tienen que explicar cómo hacerlo porque esto no lo hacen en ningún sitio te lo enseñan, ¿no? Bueno, en ningún sitio no. Tito, precisamente, lo enseña desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, en un método que él mismo ha comprobado, experimentado y que centenares de personas en todo el mundo está haciendo, que es el diplomado en coeficiencia, precisamente coeficiencia inmunitaria, inmunológica. De hecho, tenéis, os acabo de... Aquí en el chat tenéis un enlace, además como comentario fijo, donde si clicáis aquí, Tito os va a compartir directamente la versión gratuita de su diplomado de coeficiencia inmunológica, que, ojo, atención, no es todo el diplomado, pero sí que es una introducción, un resumen para que al menos ya puedas empezar a trabajar con los pilares de esta coeficiencia inmunológica y puedas ya notarte una salud excelente, Tito. Es decir, se puede reciclar el cuerpo, se puede reactivar el metabolismo y no está tampoco pendiente del glucómetro todos los días. Sí, tres cosas. Uno, el glucómetro, digamos que es al principio para saber cuáles son los alimentos que te perjudican y cuáles deberías ya descartar. Pero bueno, llegará un momento en que todos los que estás utilizando para tu día a día, para tu dieta, para tu nutrición, pues ya no te agreden, así que no tienes que estar midiéndote todos los días. Yo porque hice muchas pruebas, ¿no? Número dos, no sé si tienes la oportunidad, mientras yo hable, de compartir una imagen, una foto que te acabo de enviar por WhatsApp. Sí, voy. Ok, la compartes aquí para que la gente me vea un poquito más Sí. abultado, ¿no? Es una de las El cosas, antes y el después, es importante eso. sí, una de las cosas que a mí me sorprendió más cuando usaba el glucómetro, y aquí voy a hacer una diferenciación importante, una distinción, es cuando comía fruta. Yo era un devorador de frutas. Tenía, por supuesto, la idea de que las frutas son muy sanas porque son naturales, porque tienen nutrientes, porque tienen propiedades. Y todo eso es verdad. Pero hay ciertos contextos que uno tiene que analizar fríamente. El primer contexto es, si tú estás comiendo fruta y la fruta te está elevando tu glucosa por encima de 130, 120, 140, 150, te está causando el mismo daño, la misma inflamación y todo lo negativo, lo mismo que si te estuvieses alimentando con comida ultraprocesada que te dispara la glucosa y que tú sabes que te hace daño, como por ejemplo un helado que está cargado de saborizantes, de colorantes, de estabilizantes, de azúcar, de grasas trans y de todo lo que te hace daño. Entonces, si tú ves que tú te comes, por decir algo, un mango, que a mí me encanta, yo soy mango maníaco, pero tengo mucho tiempo que no lo como y no lo como por conciencia porque sé que me hace daño. Pero si tú estás, si un helado te llevó la glucosa a 145 y un mango te llevó la glucosa a 145, independientemente de que en la comparación el mango es mejor que el otro, también te está haciendo daño el mango. Ahora, ¿en qué contexto quiero que se analice esto de forma objetiva? La fruta de hoy en día no es la fruta creada por la naturaleza o creada por Dios, si gusta más ese término. La fruta de hoy en día es una fruta que ha sido modificada por una industria de la agricultura. Y esa industria ha modificado la fruta, la mayoría de las frutas, entre otras cosas, para que sea más dulce, para que sea más agradable al paladar,
pero al mismo tiempo eleva más los niveles de glucosa. Por lo tanto, cuando estás comiendo fruta, no es esa fruta de otrora, esa fruta de la naturaleza. Estás comiendo fruta que ha sido alterada y de la manera como fue alterada te perjudica. Entonces no es exactamente lo mismo. Ahí estoy yo y no estaba en mi peor momento. Ojo, no estaba en mi peor momento. Yo llegué a estar peor. Vaya cambio, Tito, vaya cambio. Llegué a tener los ojos como un chino. ¿Sabes? Como un chino, con respeto a todos los chinos, por supuesto, pero me refiero a nivel de Chinado. demasiado cerrados. Era por la inflamación que yo estaba presentando. Entonces, digamos que al igual que tú, sé de lo que hablo en este sentido. Entonces, volviendo al tema de las frutas, que no nos confundamos. Otro sesgo que manejamos sin darnos cuenta con el tema de las frutas es el siguiente. Por lo general decimos, pero es que la fruta tiene propiedad, la fruta tiene nutrientes. Sí, eso es verdad. Pero el hecho de que un alimento que provenga de la naturaleza, o que un fruto, mejor dicho, un fruto provenga de la naturaleza y tenga potasio, y tenga magnesio, y tenga vitamina C, y tenga etcétera, 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 de nutrientes y propiedades, eso no implica que sea apto para el consumo humano, porque los frutos venenosos, aquellos que si los probamos nos morimos en el acto o nos generan un grado de toxicidad que nos mata horas después, también tienen magnesio, también tienen vitaminas, también tienen propiedades, también tienen nutrientes, porque son, digamos, elementos que están conjugados en distintas expresiones de la naturaleza. No significa que porque algo tenga propiedades debemos comerlo. Eso que quede muy claro, pero sobre todo hacer énfasis en que hoy en día comer frutas no es lo mismo que comer frutas antes de que la industria metiera las manos en las frutas, modificara algunas genéticamente y otras de otras formas, antes de que la fruta fuera modificada, porque la fruta anteriormente tenía probablemente un 20 o un 30% del nivel de azúcar comparado con el de hoy en día. Es decir, hoy en día una banana tiene un 60-70% más de azúcar que anteriormente. Creo que lo hablamos en un programa, en una oportunidad, que hay reportes de zoológicos en donde han tenido que retirarle a los animales las dietas naturales basadas en frutas porque se han enfermado. ¿Quién se puede imaginar a un primate o a un gorila diabético por comer banana? ¿Quién se puede imaginar a un ave enferma por comer manzanas, por comer distintas frutas? ¿Quién se lo puede imaginar? Bueno, eso está sucediendo hoy en día. No debería, porque aquí estamos guiándonos por la famosa pirámide alimenticia, no, la cadena de alimentación, la cadena alimenticia. Se supone que eso es natural, sí, pero en todo caso tendríamos que garantizarnos que es la fruta original, no la fruta que ha sido modificada por la agricultura. Y eso también con respecto a nuestros hijos. Cuando estamos regalándole a nuestros hijos todos los fines de semana una comida con grasas trans, con una harina refinada, con margarina, con aditivos, saborizantes, con jarabe de alta fructosa, cargada de azúcares, los helados, los postres, todo eso que comemos en distintos sitios cuando salimos con nuestros hijos y ellos muy felices, estamos ocasionando un gran daño, estamos perjudicando a los más pequeños y los estamos haciendo candidatos incluso mucho antes que nosotros a que sean diabéticos, a que sean hipertensos, a que desarrollen enfermedades autoinmunes o distintos trastornos. Así que mucho cuidado con eso porque entendemos que no hay nada más bonito que un domingo salir con la familia a disfrutar, a comer, a una feria, a un parque, a un circo, etcétera. Pero cuidado, las palomitas de maíz, por ejemplo, Alex, las palomitas de maíz tienen el peor aceite que puede existir. Cualquiera que se fije en la máquina donde hacen las palomitas y se fija el color del aceite, es para salir corriendo. Es un aceite tan ultra refinado que es casi blanco.
es sumamente oxidativo, es sumamente inestable, es un aceite, además, que desproporciona el ratio de omega 3 y omega 6. Sabemos que debemos tener más o menos un equilibrio entre omega 6 y omega 3 y por lo general, por el tipo de alimentación que llevamos hoy en día, la mayoría de las personas tienen mucho omega 3, mucho omega 6 y poco omega 3. Y eso también es sinónimo de inflamación y de enfermedad. Necesitamos más o menos equilibrar. Bueno, unas palomitas de maíz es maíz genéticamente modificado, alto en azúcar, que de hecho se utiliza más de la mitad del maíz que se cosecha a nivel mundial, es para engordar a los cerdos y engordar a distintos animales. Engordar. Entonces tenemos maíz genéticamente modificado, elevado a altísimas temperaturas hasta el momento en que explota, con un aceite de malísima calidad, completamente oxidativo e inflamatorio. Y lo peor, una sal refinada, industrial, sal, porque no tiene, digamos, el balance sinérgico de todos los elementos necesarios orgánicos de la tabla periódica, sino que le han quitado casi todos los demás elementos y han dejado solo el sodio para que sea muy salado y nos guste más y nos cause más adicción. Pero ese desequilibrio nos genera a su vez un desequilibrio en nuestros electrolitos y bueno, en todo nuestro cuerpo, además que esa sal tiene un antiaglomerante que es muy malo, aditivos, es decir, cuidado, señores, cuidado, porque estamos sin querer empujando a nuestros hijos por un precipicio de enfermedad y de trastornos, y lo peor es que lo hacemos por amor, por verlos felices, porque claro, así nos han condicionado. Tito, hay que ser muy consciente de lo que entra por aquí y por aquí. Hemos hablado de los enemigos, aquello que hace subir la insulina, que nos hincha, nos inflama, que nos abotarga, que nos provoca incluso neblina mental, nos quita calidad mental, nos quita vitalidad, porque es que está muy unido una cosa con la otra. De hecho, cuando empiezas a prescindir de carbohidratos, te quitas el pan, te quitas el azúcar, ganas vitalidad, pero también ganas mucha claridad mental. Es uno de los primeros efectos que se consiguen. Es una mejora instantánea a todos los niveles. A partir de aquí, ¿qué alimentos podríamos comer, Tito, para bajar la insulina, para bajar los niveles de glucosa? Hay alimentos que ayudan. Mira, el otro día una amiga me descubrió, Tito, el mate. El mate, que es una bebida muy amarga y que los argentinos toman habitualmente y toman muchas veces con el dulce de leche, porque también abusan mucho del azúcar y el dulce de leche tiene niveles de azúcar estratosféricos. Pero al parecer, cuando combinan el dulce de leche con el mate, es como si compensara, quizá no del todo, pero sí compensa un poco. Las bebidas amargas, infusiones amargas, mate, boldo, ¿ayudas a bajar la insulina, el azúcar en sangre? Pienso que sí, porque si tienen propiedades desintoxicantes, van a ayudar y van a contribuir con un mejor funcionamiento del hígado, y el hígado tiene un papel muy importante en la transformación de esa glucosa en grasa y de utilizar, digamos, de aprovechar mejor pues eso que estamos comiendo, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta algunos detalles con respecto a qué podemos comer que sea sano. Hoy en día, y hay que partir desde esta base, hoy en día es casi imposible encontrar comida verdaderamente sana. Ojo, no es nuestra culpa, es que la comida la lleva pues una industria. Entonces, hay algunos sesgos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué va a comer uno? Porque si voy a comer lechuguita y si voy a comer verduritas, también están llenas de glisofato, también tienen herbicidas, también. Claro. Y es verdad, tiene razón, la persona tiene razón. Pero si logramos, por ejemplo, me como mi lechuga, me como mi brócoli, que tiene unas propiedades extraordinarias, ¿no? Me como mi coliflor, etcétera, con proteína, con pollo, con carne, etcétera, mis niveles de glucosa se van a mantener preciosos, ¿no? Eso no va a pasar de 100 por nada del mundo si se hace un tipo de comida así, ¿no? Proteína con ensaladas, ¿cómo haces tú? ¿Cómo comes tú? Proteína sí. Con, exacto, vegetales, verduritas, verdes, ese tipo de cosas, y siempre tu buena dosis de proteína.
Pero claro, cualquiera puede argumentar, y tiene razón, hasta cierto punto puede decir, sí, pero es que hoy en día todo está mal, porque entonces el pollo tiene hormonas y entonces Claro. tiene también antibióticos y tenemos herbicidas en los vegetales. Tienen razón, pero hay que decididamente hacer una diferencia. Si tú puedes mantener cierto nivel depurativo, por ejemplo, tú hablabas del boldo y podemos mencionar otras más, si tú mantienes cierto nivel para desintoxicar tu cuerpo, bueno, te comes tus ensaladas, que por ahí se filtró un poquito de herbicida, un poquito de glifosato, etcétera. Pero bueno, estás ayudando a tu cuerpo a que se depure. El cuerpo tiene hasta cierto rango la capacidad de toxificarse, pero luego depurarse, ¿no? Entonces, si mantienes tus filtros limpios, eso te va a ayudar mucho a salir de lo que te perjudica. Pero no has inflamado porque no estás elevando tus niveles de glucosa y no estás liberando moléculas inflamatorias en alto grado. Diferente es si comes estos alimentos que hemos estado hablando, alimentos refinados, industrializados, chuches, todo aquello que dispara la glucosa muy alto porque tiene mucho azúcar, aquello que tiene grasas oxidadas, grasas trans, demasiado omega 6, etcétera, etcétera. Todo eso no solamente te toxifica, sino que te inflama. Y eso sí es más difícil porque no tenemos una fórmula maestra o algo que nos ayude a controlar mucho la glucosa como quisiéramos. De pronto puede servir, yo lo he probado con glucómetro en mano, yo lo he probado, una gotita de aceite esencial de canela, una gotita de aceite esencial de canela después de comer te baja en 10 minutitos te baja 8 o 10 puntitos la glucosa. Maravilloso. Eso lo he probado yo con glucómetro. Qué bueno. ¿Y este aceite esencial dónde se puede comprar, Tito? Porque yo no lo encuentro, este aceite. ¿Dónde lo compras? No, sí, ¿Cómo sí, lo haces? no, en herboristerías, en ¿Sí? herbolario, seguro, aceite esencial de canela. Hay otras marcas muy conocidas, por supuesto, donde lo puedes comprar y tal. doTERRA, por mencionar alguna, ¿no? Pero sí, sí. También la propia canela, no necesariamente tiene que ser el aceite esencial, solo que entendemos que el aceite esencial está más concentrado. Pero la propia canela, polvorear un poco la canela, te permite bajar unos puntitos la glucosa rápidamente, o sea que tiene una acción similar a la acción de la insulina sin perjudicarte. Dime. Esto que dices, Tito, es muy interesante, los efectos de la canela. Hombre, comprar canela de calidad, no la que venden en el súper. Pues se compra canela de calidad. Mira, yo antaño, como pensaba que era muy sano, cambié la leche de vaca. La leche de vaca que puedes beber hoy por hoy es un desastre, no tiene ninguna información nutricional, no es nada nutritiva. Si fuera leche cruda aún, pero la leche que compramos en el supermercado, la verdad, no tiene ningún valor nutritivo. Será para recordar cuando nuestra madre nos amamantaba de pequeño y por esa nostalgia, ¿no? Esa melancolía que tenemos de niños, del café con leche, con galletas, estas cosas, pero que realmente no nos sirve para nada, todo lo contrario. Nos entorpece, lentece el metabolismo, no tiene... las consecuencias son letales realmente de la leche de vaca. Pues me pensaba, bueno, pues voy a cambiar la leche de vaca por leche vegetal, ¿no? O por bebida vegetal. Pero claro, empecé a ver avena, almendras. Si no te lo haces tú, casero en casa, los niveles de glucosa se te disparan de una manera bárbara. E incluso siendo casero, en casa, también se te dispara. No tanto como lo que puedes comprar en el supermercado, pero se te dispara igual, porque es el problema de los cereales. Es decir, los cereales, y lo que voy a decir ahora, no sé si Tito estará de acuerdo conmigo o no, pero yo lo he experimentado y también es algo que he comprobado en otras personas, los cereales nos hinchan. Ya puedes comprar cereal biológico, cereal sin pesticidas, o sea, nada, o sea, el mejor cereal del mundo que te va a hinchar, y las propiedades que tiene pues son relativas, teniendo en cuenta que las puedes conseguir en el mundo animal, ¿no? De muchas de las cosas o beneficios que se supone que tienen los cereales. Y he tomado la costumbre, por eso te lo digo, decías de la canela, de por las mañanas tomarme un americano, café americano, pero sin nada, sin leche ni nada, ni azúcar, pero sí que espolvoreo con un poquito de canela buena, pero espolvoreo con un poquito de canela y es fantástico porque es dulce, porque la canela te ayuda a endulzar, pero es lo que dices tú, no me noto que enseguida hinchado o pesado
o que me entra el sueño, que es un indicador, ¿eh? Cuando comemos algo y no nos sienta bien o no le sienta bien al cuerpo, te entra sueño después. Es un indicador perfecto para saber si una comida te sienta bien o no te sienta bien. Es decir, hay que empezar a utilizar estos hacks, estos tips, trucos que nos da Tito y que muchos hemos experimentado y comprobado que funcionan. Mira, por aquí están preguntando, mira, vamos a pasar a la gente que tenemos en el chat, Tito. Vamos a dedicar, si no te importa, Tito, un poquito más de tiempo, porque a mí es un tema que me apasiona y porque es esencial para mantener una buena salud, alargar la vida y tener una salud y calidad de vida y mucha energía, mucha energía. Ruby Aguilar pregunta por aquí, ¿y las arepas de maíz inflaman? Mucho. Sí. Inflaman mucho porque además la arepa de maíz viene de ese maíz que es transgénico, así que ya por ese lado tenemos un doble problema. El maíz, aunque fuera ecológico, es un carbohidrato muy elevado, de alto índice glucémico y ya per se no es conveniente. De hecho, hay un libro maravilloso que está forjado a base de muchísimos estudios y ensayos clínicos de larga data y de prestigiosas universidades y laboratorios, que es el libro Cerebro de Pan, que fue por muchísimos años bestseller en Estados Unidos, y ese libro explica por qué prácticamente ningún cereal nos hace bien. Incluso son causantes de eso que hoy en día es una epidemia llamada Alzheimer. Entonces, por ese lado ya es un problema. Pero en el caso, por ejemplo, yo soy venezolano y el venezolano ama su arepa, ¿no? Entonces, la arepa viene de una especie de mezcla de maíz con otra harina y eso le llamamos harina pan. Es decir, es una marca que se impuso en Venezuela. Bueno, la harina pan es aún peor porque entonces está mezclando varios tipos de cereales. Evidentemente sigue siendo en más cantidad el maíz, pero es un producto refinado, altamente dañino y que yo pude comprobar con mi glucómetro en mano varias veces, que definitivamente no hay manera de comerse una arepa sin que te dispare muchísimo la glucosa. Así sea quitándole la masa, como yo buscaba muchas pruebas, ¿no? Y sin hablar de una arepa frita, eso es lo peor que puede haber, porque es un aceite oxidativo, inflamatorio, como son todos los aceites vegetales, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de canola, esos son aceites muy inflamatorios, muy malos para la salud, además elevado a altas temperaturas, más el carbohidrato elevadísimo, alto índice glucémico, más siendo un maíz genéticamente modificado, que es una especie de Frankenstein, que nuestro cuerpo simplemente no reconoce genéticamente hablando a nivel de nuestro diseño. Toda esa combinación más lo que le ponemos dentro es, por lo general, un desastre. Y son muy deliciosas, pero... Lo son. Siguen las preguntas con los cereales. Es que estamos adictos a los carbohidratos, al azúcar. El otro día leía un artículo precisamente que hablaba de eso, de que la principal adicción que hay en el mundo, adicción más destructiva incluso que la adicción que se pueda tener a la heroína o otras sustancias, incluso el tabaco, el alcohol, es al azúcar. Y es una adicción que socialmente pues, está permitida, ¿no? Claro. Pero es una adicción que te destroza por dentro. Y hay que decirlo así, el azúcar es letal, el azúcar es mortal. Empezamos a decir las cosas por su nombre, porque si no, bueno, pues venga, pues me tomo aquí un dulce por aquí, un dulce por allá, pues la tarta de queso, la manera de darme un premio, premiarme por una dura jornada de trabajo, pues es tomarme algo dulce, además con el alcohol, que ya sabes que lleva azúcar y esas cosas. Claro. Y no sabes el daño que te estás haciendo. Hay que empezar a premiarse de otras maneras, ¿no? No solo a través de la comida, o a través de la comida, pero con alimentos saludables. ¿Tito? La industria lo sabe, y la industria lo sabe, por eso pone azúcar hasta en los alimentos salados, ¿sabes? Te pone azúcar en todos lados y por eso ha modificado las frutas y también los cereales para que tenga mayor índice glucémico, para hacernos más adictos, y todo eso además alimenta de forma perjudicial a una microbiota como el que donde está el Candida albicans y otros más, que también terminan de complicárnoslo todo en el organismo. Es que, Tito, lo has explicado antes, has puesto un ejemplo muy ilustrativo. Que haya simios con diabetes,
simios con diabetes por comer plátanos excesivamente azucarados porque han sido modificados genéticamente. Ha habido allí un alimento transgénico y la industria los altera, los modifica para que lleve más azúcar y estemos aún más conectados o más enganchados al azúcar. Es un ejemplo muy ilustrativo, que haya ya simios con diabetes. Fíjate por aquí, José María dice, pregunta, ¿el trigo sarraceno y los alimentos alcalinos serían alimentos apropiados? Alcalinos sí, pero claro, el trigo sarraceno. Hay mucha gente que dice eso, no, cereales no, pero ¿cómo trigo sarraceno? Como si no fuera un cereal, ¿no? Es un trigo igual, también te va a elevar la glucosa. Al elevarte la glucosa deja de ser algo alcalino porque la glucosa fermenta y se convierte en ácido láctico, es decir, es acidótico. Todo cereal es acidótico, no es en modo alguno alcalino, porque, repito, esa glucosa tiene que transformarse químicamente, se fermenta, al convertirse en ácido láctico ya es un resultado acidótico y no alcalino. Entonces, puede ser un trigo sarraceno y si tú me lo comparas con un trigo común y corriente que ha sido genéticamente modificado, probablemente es mejor el trigo sarraceno que el trigo común y corriente, el que ha sido alterado, pero no significa que sea bueno para el cuerpo. Hay que tomar en cuenta un factor también que son las lectinas. Las lectinas son sustancias inflamatorias que ha creado la misma planta como su sistema inmunitario, su sistema de defensa, para causarle inflamación a quien lo depreda y así el depredador no regrese a comérselo otra vez. Es decir, la planta, hablemos del trigo, hablemos de los cereales, han creado su propio sistema inmunitario y han creado lectinas, que son sustancias que una vez están en el cuerpo se unen a moléculas de carbono y promueven la inflamación en el cuerpo. Es la forma como la planta se defiende. Es decir, el trigo nos está diciendo no quiero que me comas. No quiero que me comas. Las lectinas no son únicas y exclusivas en los cereales, también están en otros alimentos, pero en los cereales y en ciertas frutas tienen un efecto más devastador que incluso en otros alimentos. Entonces, el hecho de, porque tenemos la idea de que todo lo que existe es para comer, ok, pero analízalo, porque las plantas y en muchos, digamos, alimentos han desarrollado su propio sistema de defensas para evitar ser depredados. Entonces, es como que estás seguro. Otra cosa, si las legumbres, por ejemplo, o la mayoría de los granos fueran para el consumo humano, no tendríamos que ponerlos a hervir no sé cuántas horas, podríamos comérnoslos casi de inmediato. Y fíjate que no es así. O sea, quieres comer legumbres, quieres comer granos, bueno, tienes que remojarlas, tienes que pasar no sé cuántas horas. Y entonces no necesariamente es un consumo humano. Nos hemos adaptado con generación en generación porque somos omnívoros, pero no necesariamente es un alimento para nosotros. Sigue, Alex, te ibas a decir algo. Más preguntas. Sí, es que luego tenemos otro tema. Claro, los tubérculos, ¿no? Se recomienda comer tubérculos o ya nada de carbohidratos. Claro, en carbohidratos tenéis carbohidratos de absorción lenta, como pueden ser las verduras, la coliflor, ¿no? Y yo esto lo recomiendo muchas veces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Tito, que si hay gente que aún tiene cierta dependencia al pan, o depende mucho del pan, que sustituyan el pan por la coliflor. Acompañar la proteína, por ejemplo, con coliflor. Incluso se puede hacer pizzas de coliflor. Se puede hacer pan, entre comillas, no es pan, pero de coliflor como acompañamiento. Y es delicioso, y es delicioso. Arroz de coliflor. Con mantequilla. Mantequilla, no margarina, mantequilla, arroz de coliflor. Mantequilla. Los tubérculos, a ver, ¿recomendamos tubérculos sí o no? Tito. Si compras el glucómetro y mides, después de, en estos días, estábamos haciendo la prueba con mi papá. Entonces mi hermana le había dado papas, bueno, aquí le llaman patata, aquí en esta zona del mundo. Creo que es más correcto llamarle patata, ¿no? Pero nosotros en Venezuela le llamamos papas. Lo cierto es que mi hermana le había dado a mi papá una comida con papa y el azúcar mi papá no es diabético, pero bueno, le habíamos medido la glucosa y le había llegado a 190, una cosa así, después de la ingesta. Eso sí, mi papá come bastante. Bien, entonces mi hermana me dice,
Hermano, tengo entendido que el boniato o la batata es de absorción más lenta y es un carbohidrato más complejo y puede ser mejor, o sea, no sube tanto la glucosa. Yo le dije, bueno, vamos a hacer la prueba, pues, dale ahora batata o boniato, ¿no? Entonces, o camote. Entonces le dio y la glucosa 185, es decir, prácticamente lo mismo. Ojo, nos volvemos a enfrentar al mismo flagelo. Casi todo está modificado. Entonces, por ese lado hay un problema. También hay otro problema y es las lectinas en este tipo de carbohidratos. También en los tubérculos hay lectinas que son muy inflamatorias, ¿ok? Entonces también hay un sistema de defensa Pero bueno, ¿qué podría yo recomendar? Si comparamos, digamos, el tubérculo puede ser un poco más complejo como carbohidrato, puede ser algo mejor. De pronto un pedacito, si comes un pedacito y tu glucosa no pasó de 110, 115, pues estuvo bien el ejercicio. Digamos que te lo puedes permitir. El secreto está en lo que te diga el glucómetro. No importa qué comas. Si tu glucómetro habló por encima de 130, te hizo daño, sea la comida más inocente que puedas comer. Ya te hizo daño. Y entiendo que Sí. los tubérculos, pues, nos gustan. Hombre, sí, las Entonces, patatas fritas. Patatas mira, fritas. hicieron un análisis Sí. de cuál era la comida más perjudicial del mundo y se llegó a la conclusión, después de hacer múltiples pruebas, que la comida más inflamatoria y más perjudicial son las papas o patatas fritas, sobre todo estas que comemos en distintas franquicias, o sea, de comida rápida. ¿Por qué? Porque tienen un grado oxidativo elevadísimo, son tóxicas, tienen acrilamidas, que además son sustancias cancerígenas. El aceite que sube a altísimas temperaturas, ese aceite prácticamente se distorsiona, se desvirtúa por completo y se convierte en un agente inflamatorio. Además tienen sal, una sal que está desequilibrada en su composición mineral, y la combinación de altos niveles de carbohidratos, con frituras, con grasas, en este caso grasas trans, eso genera lo que llaman sangre glicosilada y es lo peor que hay. Entonces se llegó a la conclusión que el peor alimento que uno puede comer en la calle hoy en día son las patatas fritas con ketchup. Con ketchup, o sea, ahí lo terminas ya de completar, porque el ketchup viene repleto de azúcar, de colorantes, preservantes, de un montón de sustancias, aditivos, químicos, sustancias creadas en la industria que son también inflamatorias. ¿Por qué son inflamatorias? No porque la industria las haya creado para inflamarnos, no. Es que el solo hecho de que son sustancias sintéticas que el ser humano no reconoce en su propio diseño genético, ya per se genera una respuesta inmunitaria de defensa. La primera línea de defensa de nuestro sistema inmunitario es la inflamación. Entonces es normal que si estamos comiendo algo que tiene ciertas sustancias, pues son sintéticas, no vienen de la naturaleza, produzca mucha inflamación. Seguimos con más preguntas. Claro. Las arepas de quinoa. Bueno, a ver, la quinoa. ¿Qué Yo pasa creo con la que quinoa? seguimos en lo mismo, orbitando en el tema de los cereales. O sea, quinoa es cereal, es lo mismo. Si mides tu glucosa, repito, ¿la quinoa tiene propiedades? Sí. ¿Tiene nutrientes? Sí. ¿Es una fuente de magnesio, de potasio? Sí. Está bien. Hay frutos venenosos que te mueres si los comes, que también tienen mucho más potasio incluso y más vitaminas. No por el hecho de que tenga propiedades significa que sea conveniente. La quinoa también es un cereal, también eleva mucho los niveles de glucosa. Ahora, si tú haces una prueba y pruebas hoy con arroz, mañana con quinoa, pasado mañana con otro carbohidrato, etcétera, y al final ves que la quinoa te lo eleva muy poco, tú dices, wow, mira, este es un cereal que me podría permitir porque me está manteniendo mi glucosa máximo 110, 112. Es un valor bastante
llevadero, ¿no? Y bastante sano, sobre todo a largo plazo. Entonces, bajo ese precepto podría ser. Seguimos, venga, que hay muchas preguntas. La verdad es que a la gente le interesa mucho el tema de nutrición, porque sois sabios, saber es normal. Y ahí me encanta tener espectadores de calidad como vosotros, porque sabéis por dónde pasa la salud. Sabéis lo importante que es el alimento para sanaros de muchísimas patologías. Vamos a ver. Sí, aquí está hablando del aceite de canela que ha recomendado. Qué eh, bueno. Gracias. Yo también lo compraré, porque lo compraré. Quiero probarlo. Mira, por aquí dice José María, aparte del trigo sarraceno, de lo que hemos hablado antes, las legumbres. Y una dieta vegana. Sí. Yo fui vegano. Fui 7 años vegetariano y dentro de esos 7 años me permití los últimos 3, 4 años ser vegano. Si me preguntas si yo estaba bien de salud, la respuesta es estaba inflamado. ¿Por qué estaba inflamado? Bueno, porque como no comía carne, que también tiene sus contras, ¿no? Por supuesto. Pero como no comía carne, yo necesitaba buscar esas proteínas en las legumbres, en las lentejas, en el garbanzo, en las arvejas, etcétera, etcétera, alubias, etcétera, en los cereales. De hecho, yo comía el gluten del trigo, porque con gluten tú sabes que se hacen un montón de maravillas y uno puede comer en ese tiempo, por cierto. Entonces, yo pensaba, de hecho, yo era un obeso con buenas intenciones. Yo pensaba que estaba comiendo sano, o por lo menos que había tomado correctivos que me estaban permitiendo ser sano. Cuando yo hice el cambio de la alimentación, gracias a tener un glucómetro y poder percatarme que mis niveles de glucosa con la mayoría de los alimentos se disparaban, cuando empecé a descartarlos, me vi obligado, y me costó mucho al principio, me vi obligado a, necesito comer proteína, ¿qué hago? Porque esto es algo muy importante que la persona debe saber, casi nadie lo sabe. Si tú no le das carbohidratos a tu cuerpo lo produce. Tu cuerpo produce a partir del hígado la neoglucogénesis o gluconeogénesis, como le quieras llamar, produce la dosis de carbohidratos necesaria para el día a día. Tu cuerpo produce carbohidratos si tú no le das carbohidratos. Si tú le das carbohidratos, ya él pues se queda con esa reserva por allí y utiliza el que tú le estás dando. Pero si tú no le das carbohidratos, tu cuerpo lo produce. Ahora, si tú no le das proteínas a tu cuerpo no tiene forma de producirlas. No. Entonces, aquí ya tenemos un claro indicador de qué es aquello que me conviene y qué es aquello que no. O sea, mi cuerpo puede vivir sin carbohidratos, no hay problema, sí. Lo produce y en la cantidad perfecta, pero no produce proteínas, no produce grasas, necesita una fuente de algo para poder metabólicamente transformarlo en grasas. Entonces, digamos que eso nos da una pista muy importante. Entonces, yo fui durante 7 años, cuando yo lo hice, la primera vez que tuve el impulso de hacerme vegetariano, lo hice porque había visto unos vídeos en YouTube en donde, wow, mataban a los animales en esos mataderos de forma inmisericordia, veía el sufrimiento de los animales. Yo dije, no, yo no quiero ser más parte de este Armagedón, de este holocausto. Yo no quiero ser parte de esto, no. Y pensé que haciéndome vegetariano y vegano, estaba contribuyendo ecológicamente con mi planeta, pero no sabía que siendo vegetariano es peor. No sabía, porque para poder sembrar mucho, hay que desforestar primero. Y cuando se deforesta, se mueren reptiles por millones, se mueren zorrillos, se mueren toda una cantidad de fauna que tiene tanto derecho a la vida como lo puede tener un pollito, como lo puede tener un ganado vacuno. Entonces, si tú crees, yo en algún momento reflexioné y dije, si yo creo que estoy contribuyendo con mi planeta, con la vida de los animales, con la salud de los animales, porque estoy siendo vegetariano, estoy completamente equivocado. De todas maneras, se están matando, asesinando a muchísimos animales y además lo estamos, digamos, dejando sin su ecohábitat porque estamos, utilizando
la desforestación para luego sembrar y para luego explotar esos terrenos. Entonces, Claro. es un tema. En algún momento, con glucómetro en mano, entendiendo que tenía que decidir por algo que realmente apostara a mi salud, dije, bueno, si no hay manera de salvarle la vida a los animales, ni de una forma ni de otra, pues tendré ya que pensar en mí. Y pensando Claro. en mí, me hice cetogénico en realidad. Pero no abuso con las grasas, no porque esté en contra de las grasas, sino que luego con los años, investigando, descubrí que no es necesario llenarse de tanta grasa como algunas tendencias keto, en donde te obligan Sí. 70% de grasa. No, no es necesario. Puedes No. comer un nivel de grasa interesante con tus buenas proteínas y tus buenas ensaladitas y verduras. Fíjate, en esa fotografía, volvemos a decir, Tito era vegano, era vegetariano. Sí, sí, sí. En esa fotografía y estaba hinchadísimo. Que no quiere Hinchado. decir que todos los vegetarianos os vayáis a hinchar o todos estén hinchados. No, no. Pero sí que es una de las consecuencias de llevar una alimentación, sobre todo, basada simplemente en cereales, ¿no? Y el abuso del cereal. Porque yo que tengo muchos amigos que son veganos o vegetarianos, ¿qué hacen? Como no comen proteína, porque no comen proteína, una manera de compensar o saciarse, es recurriendo al dulce. Y comen mucho dulce. Comen mucho dulce. Postres veganos, muy biológicos, todo lo que tú quieras, ecológicos, pero lleva mucho dulce, mucho azúcar y te dispara los niveles de insulina. Por eso hay mucho vegetariano o mucho vegano diabético, prediabético o son diabéticos sin saberlo. Pero no solo eso, fijaos, es que ya que estamos hablando de antes y después, ese es el antes de Tito, lo que veis ahora es la actualidad, el después. Fijaos cómo estaba yo también cuando llegué a pesar 125 kilos. Aquí donde me veis, comía mucho cereal, y comía mucho cereal, muchas legumbres, llevaba una comida bastante equilibrada de lo que entendemos o lo que nos decía la nutrición de antaño, que era comer bien o una comida equilibrada. Además comía 5 o 6 veces al día. Bueno, todo esto que nos ha explicado la nutrición, que vemos que después es falso. Pues bueno, ¿qué hice yo? Cambié y adopté el ayuno intermitente, como bien sabéis. Prescindí de cereales, legumbres lo mínimo, una vez a la semana como mucho. Sí que como mucha verdura, eso es cierto, yo como mucha verdura porque me encanta la verdura, me encanta la ensalada, me encanta la hoja verde, me encanta la acelga, la espinaca, la coliflor, el brócoli me vuelve loco, pero también me vuelve loco la proteína, ¿eh? Y desde que empecé sustituí el desayuno, el típico porridge de avena, lo sustituí por unos buenos huevos revueltos y lo he notado muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque empecé a comer huevo, que nos dice la medicina que solo 1 o 2 huevos a la semana. No, huevos puedes comer en cantidad sin problema. Y esto lo sabéis los vegetarianos, podéis comer huevo. Es decir, si no queréis comer proteínas, por respeto a los animales, por la conciencia animal, etcétera, etcétera, podéis comer huevos. Habitualmente, a no ser que seáis veganos estrictos o vegetariano muy estricto, los huevos los podéis comer. Tito, preguntas hay muchísimas, pero no tenemos tiempo para más. Lo que sí me gustaría es recordar que todo esto, toda esta información, Tito, es, o lo que hemos hablado hoy de la nutrición, es una parte, solo una parte pequeñita de lo que os vais a encontrar en el diplomado de coeficiencia inmunológica, que Tito ya pues ha impulsado desde hace años, en el que se está formando pues muchísima gente en todo el mundo que quieren mejorar su salud, que quieren curarse incluso enfermedades o patologías graves o crónicas o incurables, ¿no? Como dice o sentencia a veces la medicina, pues no. Por el método de Tito, y yo que he podido conocer, hablar con testimonios, personas que han seguido el método de Tito Figueroa, esta coeficiencia inmunológica, han conseguido curarse enfermedades, sanarse. ¿Por qué? Porque han activado los mecanismos de autosanación. Aquí el objetivo es activar el mecanismo de autosanación que es inherente al cuerpo, y eso lo podemos conseguir con una buena alimentación, pero siguiendo también otras pautas que vais a aprender en este diplomado. Además, si lo queréis probar, ahora Tito os ofrece una versión resumida de lo que sería el diplomado gratis, ¿eh? Esta versión es gratis. El diplomado, obviamente, el diplomado entero, hacer todo el curso, eso tiene un precio. Bueno, también os digo que es un precio muy simbólico, muy económico para todo lo que os va a aportar, ¿eh? Es una inversión ínfima para todo lo que os va a aportar. Pero bueno, si queréis probar algo gratis, bueno, pues en esta versión resumida del diploma de coeficiencia inmunológica, que le podéis pedir directamente a Tito, pues en este enlace que yo os he dejado como comentario fijo y que tenéis allí en el chat que os acabo de compartir. Solo clicáis aquí directamente en este enlace
y directamente ya os ponéis en contacto con Tito y Tito os envía esa versión gratuita de su diplomado de coeficiencia inmunológica. Tito, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Ha sido interesantísimo, ¿verdad? Alex, pero antes de irme, ¿Sí? quería comentar que nos acabas de mostrar una foto en donde te veías mucho mayor. Sí. Esa foto debe tener unos años. Bastante. En ese momento te veías mayor a este momento. Y yo recuerdo, porque soy un seguidor tuyo de hace muchos años, que cuando tú entrevistabas a las personas, tu movilidad era infinitamente menor a la de ahora, que te ves cargado de dinamismo, y siempre, no sé si tú te has dado cuenta de este detalle, pero siempre tenías tus manos aquí tapándote la barriga, siempre. Sí, sí. Siempre, siempre. Y acomodándote como la camisa, siempre acomodándote la camisa, como buscando la manera de disimular la barriga, como para que no se viera eso que nosotros llamamos cariñosamente los cauchitos, ¿no? Los Siempre michelines, los michelines. Siempre hacías esto, ¿vale? Sí. Date cuenta cuando eras obeso, siempre buscabas la forma de disimular eso, y estabas, porque tú siempre has sido muy buen comunicador, ¿no? Y muy elocuente y muy buen entrevistador, porque además siempre eres agudo con las preguntas, atiendes bien al entrevistado y le sacas lo mejor, y son cualidades que tú tienes. Pero en aquel momento tú lo sacabas a flote, todo tu talento, pero agazapado, ¿sabes? Agazapado, porque había un conflicto en tu interior, porque no estabas conforme con lo que estabas proyectando. No estaba siendo coherente, no estaba siendo coherente. Y yo lo sentía así, lo sentía así. El cambio es del cielo a la tierra, entonces es un factor también para llamarle la atención a otras personas que puedan haber pasado por lo que nosotros pasamos, que no es solo ganar salud, es que te transformas integralmente. Así de claro, Tito. Por eso queremos que viváis en coherencia, y esto es vivir en coherencia. Esto es vivir en coherencia. Tito Figueroa, conferenciante, mentor de autosanación. Gracias un mes más por estar aquí en Alex Comunica. Gracias a ti, gracias a toda tu querida audiencia. Nos vemos pronto. Gracias, Tito.